Vi a mis padres inclinarse hacia adelante mientras el abogado comenzaba a leer el testamento. Sus ojos brillaban, no de tristeza, sino de esperanza. No me sorprendió. Había visto esa mirada antes. Solía pensar que estaba soñando cosas cada vez que mi hermano menor, Ryan, entraba en una habitación. Pensaba que era demasiado sensible, demasiado independiente y demasiado difícil de amar. Pero cuando mi padre interrumpió al abogado y dijo con valentía que tomarían mi herencia en mi nombre y se la darían a Ryan, sentí que algo dentro de mí se rompía. La habitación se quedó en silencio. Todos miraron. Estaba a punto de decir algo, pero mi abuela se adelantó. Y lo que dijo a continuación lo cambió todo. Creí que había perdido. Pero no me di cuenta de que la abuela había estado observando todo el tiempo y no iba a decir nada. Solía creer que todas las familias tenían favoritos, que cada hermana debía quedarse callada mientras a su hermanito le daban el mundo y le decían que había nacido para liderar. Desde niños, mis padres dejaron claro que Ryan era el hijo predilecto. Yo era la independiente, la que se destacaba, la que se las arreglaba sola. En mi 10º cumpleaños, recibí un pastel casero y un abrazo. Ese mismo año, Ryan, al cumplir 7 años, organizó una feria en el patio con paseos en pony y un mago. Recuerdo mirarlo desde la ventana de la cocina, preguntándome por qué mis padres no me sonreían como a él. La escuela no cambió nada. Si llegaba a casa con solo sobresalientes, mis padres asentían y decían, «Esperábamos eso de ti, Zafira». Cuando Ryan apenas sacaba buenas notas, había fiestas de pizza y publicaciones de orgullo en Facebook. Me uní a todos los clubes posibles, el equipo de debate, la feria de ciencias, el periódico escolar. Estudié hasta tarde, entré en una universidad de primer nivel con una beca al mérito e incluso empecé a trabajar por mi cuenta para ayudar con el alojamiento. A veces llamaba a casa, emocionada por compartir una pequeña victoria, solo para oír, «Qué bien, cariño». ¿Sabías que Ryan entró al equipo universitario? Mientras tanto, Ryan se dejaba llevar. Cambió de carrera 3 veces, dejó la universidad durante un año para encontrarse a sí mismo y chocó un coche antes de que le regalaran otro, mientras yo iba en autobús bajo la lluvia a mis prácticas. La verdad era dolorosa. Por mucho que hiciera, por mucho que trabajara, nunca sería suficiente para ganarme su orgullo porque yo no era él. Aprendí a guardarme mis triunfos. Dejé de intentar impresionarlos, pero el dolor persistía. Pensé que tal vez, solo tal vez, cuando me graduara, cuando comprara mi primer piso a los 26, dirían que estaban orgullosos. En cambio, mamá dijo, «Siempre supimos que te iría bien. No nos necesitas como Ryan». Esa frase se me quedó grabada, no como consuelo, sino como una sentencia. No los necesitaba, así que no los merecía. Pero lo que más me dolió no fue lo que le dieron. Fue lo que me arrebataron, mi voz, mi lugar, mi derecho a ser vista. Así que, cuando entré a la lectura de ese testamento, no esperaba dinero. Ni siquiera reconocimiento. Solo quería un momento, una página de verdad que dijera que Zafira importaba. Pero aún así, mis padres no habían terminado de reescribir las reglas. Estaban listos para borrarme una última vez. Y esta vez, no iba a permitírselo. Cuando me fui a la universidad a los 18 años, no lloré, no porque no tuviera miedo, lo tenía, sino porque hacía tiempo que había aprendido que mostrar mis emociones no me llevaba a ninguna parte en mi familia, sobre todo cuando Ryan ya tenía la mira puesta en él. Mientras yo hacía malabarismos con una doble titulación, 2 trabajos a tiempo parcial y un viaje brutal al trabajo, Ryan se quedó en casa. Se tomó un año sabático para arreglar las cosas, lo que se parecía mucho a dormir hasta tarde, jugar a videojuegos hasta las 2 de la madrugada y, de vez en cuando, solicitar prácticas en startups que mi padre usaba para conseguir. Mis padres le enviaban dinero con regularidad. Todavía está buscando su camino,
decía mamá, como si eso justificara enviarle $1,200 al mes. Mientras tanto, cuando pedí ayuda para un fondo para libros de texto, me dijeron, bueno, tú eres la responsable. Ya lo conseguirás, Maddie. Y así lo hice. Trabajé como freelance en diseño. Aprendí a gestionar el presupuesto hasta el último céntimo. Para cuando llegué al tercer año, ya había ahorrado lo suficiente para mudarme fuera del campus, vivir modestamente y graduarme sin deudas, sin ayudas económicas ni rescates, solo esfuerzo. Y aún así, sin importar lo que construyera para mí, mis padres nunca me preguntaron cómo estaba. Nunca visitaron mi apartamento. No vinieron a mi presentación de fin de curso, a pesar de que fui uno de los 2 únicos estudiantes elegidos para presentar en la Expo de Diseño Universitario. Pero sí condujeron 6 horas ese mismo fin de semana para la competencia de carreras de drones amateur de Raiyan. Recuerdo estar de pie entre bastidores, con mi portafolio en la mano, esperando a ver si me sorprendían. No lo hicieron. Actué para un grupo de desconocidos. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de mamá, siento no haber podido venir, cariño. El dron de Raiyan ganó el tercer lugar. ¿No es increíble? Me quedé mirando mi teléfono un buen rato. Ese fue el momento en que dejé de intentar ganar su atención. Me di cuenta de que vivía para una aprobación que nunca recibiría. Después de graduarme, me contrataron en una empresa financiera mediana y fui ascendiendo hasta llegar a diseñador jefe. A los 26 años, compré un piso de una habitación a mi nombre, no un palacio, sino mío, solo mío. Pensé que eso me haría merecedor de algún reconocimiento. Cuando invité a mis padres a una pequeña fiesta de inauguración, apenas miraron a su alrededor antes de decir, ¡qué bien! Siempre has sido autosuficiente. No nos preocupamos por ti. Eso no era un cumplido, era una despedida disfrazada de elogio. Raiyan seguía viviendo en casa. Ahora estaba dándole vueltas a otra idea para una startup, y mis padres, benditos sean, iban a ayudarle a invertir en ella. Solo necesita un empujoncito, dijo papá. Y, una vez más, recordé que Raiyan era un proyecto en desarrollo, un proyecto en el que valía la pena invertir. Yo era el producto terminado que ya habían archivado. Pero lo que no sabían era esto, toda esa independencia, todo ese silencio, había forjado algo mucho más fuerte que la aprobación. Forjó la determinación. Y cuando llegara el momento de defenderme, de reclamar lo que me correspondía, estaría lista. Simplemente no lo vieron venir. Cuando falleció mi abuelo, no lloré de inmediato, no porque no lo quisiera, era la única persona de la familia que me había hecho sentir realmente comprendida, sino porque el dolor en mi mundo siempre había sido privado, sin espacio para él en la casa donde crecí. En el funeral, mis padres se sentaron junto a Raiyan, con las manos en su espalda, susurrándole palabras de apoyo. Yo me senté una fila detrás, sola. Cuando pronuncié un panegírico en voz baja, contando cómo mi abuelo solía enviarme tarjetas de cumpleaños escritas a mano todos los años sin falta cuando no podía ir a la fiesta, mi madre parpadeó, como si no lo recordara. Probablemente no. 2 semanas después, recibí un sobre formal de la oficina del abogado. El testamento debía leerse el jueves siguiente al mediodía. El abuelo había nombrado a todos los herederos directos, hijos y nietos. Eso me incluía a mí. No sabía qué esperar, pero albergaba una frágil esperanza en mi pecho. Tal vez, solo tal vez, me recordaba de una manera que ellos no lo habían hecho. El día antes de la lectura, recibí otro sobre. Este no era del abogado, era de mi abuela, la esposa de mi difunto abuelo, aún viva pero silenciosa desde el funeral. Dentro había una breve nota escrita a mano en la cursiva pulcra y curva de la abuela: Zafira, quiero que vengas a la lectura. Es importante. Tu abuelo se aseguró de algo. Por favor, no dejes que nadie te diga lo contrario. Con cariño,
Abuela. Me tomó por sorpresa. Ella y yo siempre habíamos compartido una conexión suave y tácita, pero rara vez se insertaba en conflictos. Sin embargo, esa nota me dijo más que palabras en una página, me dijo que algo venía y que yo debía estar allí. Así que me tomé el día libre, me puse mi blazer más limpio y entré al despacho con la cabeza bien alta, incluso cuando vi a mis padres mirarse y sonreír con suficiencia en cuanto llegué. Ryan me saludó cortésmente. Yo asentí de vuelta. No habíamos hablado en meses. Me senté. El abogado revolvió papeles. Todos guardaron silencio. Y entonces empezó todo. La lectura empezó con calma. El abuelo había dividido su patrimonio equitativamente entre sus hijos. Luego vino la sección sobre los nietos, incluidos Ryan y yo. Cuando mencionaron mi nombre con la frase, parte igual, vi un destello en las expresiones de mis padres. Algo en ellos se tensó. Papá se aclaró la garganta. De hecho, comenzó, aceptaremos la parte de Zafira en su nombre. Nunca le han preocupado especialmente estas cosas. El abogado hizo una pausa. Me quedé paralizada. Mamá sonrió, como si todo fuera perfectamente razonable. Ryan no dijo ni una palabra. Abrí la boca para protestar, pero no tuve que hacerlo. La abuela se puso de pie. Su voz era tranquila y firme. Creo que todos deberíamos escuchar el resto del testamento primero. Y supe, en ese momento, que algo estaba a punto de cambiar. La sala se quedó en silencio. El abogado asintió respetuosamente a la abuela y continuó leyendo. Mientras enumeraba el nombre de cada nieto y la herencia correspondiente, sentí un nudo en la garganta. Cuando confirmó que yo, Zafira Clare Whitmore, recibiría una parte igual a la de Ryan, mis padres se removieron incómodos. Mi padre volvió a interrumpir. Seamos razonables, dijo, mirando al abogado y luego al resto de la sala. A Zafira le va bien. Tiene una carrera, un piso, no tiene deudas. Ryan sigue construyendo. Tiene una startup en desarrollo. El abuelo habría querido que el dinero se destinara a donde pudiera crecer. Se rió entre dientes, como si fuera sentido común. Mamá intervino con su habitual tono dulce. Y Zafira siempre ha sido muy generosa. Nunca ha sido materialista. Estoy segura de que no le importaría dejar que su hermano lo usara para algo significativo. Es el soñador de la familia. Significativo. Ryan no había tenido un trabajo de tiempo completo en 2 años. Apreté los puños en mi regazo. No necesito que nadie acepte nada en mi nombre, dije con voz serena. Papá se giró hacia mí, desapareciendo la máscara por un segundo. No se trata de ti, Maddie. Se trata de la familia, de hacer lo correcto. Mamá asintió. No dejes que el orgullo te nuble el juicio. ¿Orgullo? ¿Juicio? No, no se trataba de orgullo. Se trataba de negarse finalmente a desaparecer. No voy a renunciar a lo que me dejó el abuelo, dije con firmeza. Ryan bajó la mirada hacia sus zapatos. No había dicho ni una palabra, ni siquiera para agradecerles por librar esta retorcida batalla en su nombre. El abogado se aclaró la garganta. Legalmente, a menos que Zafira firme una renuncia o un poder notarial, la herencia es completamente suya. Papá tensó la mandíbula. Ya veremos. Y, por un momento, pensé que iba a arremeter delante de todos, pero entonces hizo algo peor. Empezó a recitar una lista de todo lo que él y mamá habían hecho por mí, los aparatos dentales, el techo compartido durante la universidad, el único semestre de libros con el que me ayudaron. Cada pizca de responsabilidad parental se convirtió en un sentimiento de culpa. Nos debes una, Maddie, dijo. Nosotros te criamos. No lo olvides.
Mamá añadió en voz baja, si nos quisieras, harías lo correcto para la familia. No respondí. No podía. Mi voz se había convertido en piedra en mi garganta. Entonces sentí una mano sobre la mía, la de mi abuela. Me miró con ojos que lo habían visto todo, décadas de favoritismo, de silencio, de heridas ocultas. No les debes nada, susurró. Y tu abuelo lo sabía. Y ahí mismo, en ese instante, comprendí que no se trataba solo de dinero. Se trataba de que por fin me permitieran ocupar un lugar en mi propia familia. Y no iba a volver a encogerme. Tras la lectura del testamento, todo se desencadenó rápidamente. Mis padres se marcharon entre miradas frías y acusaciones murmuradas. Ryan lo siguió, tan silencioso como siempre. Me quedé en mi asiento mucho después de que todos se hubieran marchado, mirando fijamente el escritorio del abogado. Mi nombre aún resonaba en mi cabeza como un sonido extraño, Safira Clare Whitmore, con derecho a una parte igual de la herencia de su abuelo. Parecía justo, lo cual, en mi familia, siempre se había considerado un lujo. Para cuando llegué a casa, ya habían empezado los mensajes. Primero de mamá, nos avergonzaste delante de la familia. ¿Valió la pena? Luego de papá, espero que disfrutes de tu dinero. Y finalmente, de Ryan, no pedí nada de esto. Ese fue el que más me dolió. No dormí esa noche. Caminé de un lado a otro por mi apartamento, el silencio era más fuerte que cualquier otra cosa. La niña que llevaba dentro aún quería decir, lo siento. Por favor, no me odies. Pero la mujer en la que me había convertido sabía que no era así. Al tercer día, decidí que necesitaba espacio, espacio de verdad. Pedí tiempo libre en el trabajo, apagué el teléfono e hice algo que no había hecho en años, fui en coche a la vieja cabaña de mis abuelos junto al lago, el lugar donde el abuelo me enseñó a pescar y donde la abuela solía darme galletas a escondidas cuando nadie me veía. Al llegar, la puerta crujió, como si me estuviera esperando. El polvo era denso, el silencio, sanador. Encendí una fogata, me envolví en una manta y dejé que las lágrimas brotaran, un dolor silencioso y ansiado, no solo por el abuelo, sino por todos los años que había pasado rogando por migajas de amor. A la mañana siguiente, encontré algo escondido en el cajón del dormitorio de invitados, un sobre cerrado con mi nombre, escrito con la letra minuciosa y cuadrada del abuelo. Lo abrí con dedos temblorosos. Maddie, decía, si estás leyendo esto, es que ya se leyó el testamento. Imagino que tus padres ya están poniendo las cosas difíciles. Quiero que sepas que lo vi todo, cómo te ignoraron, cómo le entregaron todo a Ryan y te dijeron que fueras fuerte. Nunca fuiste invisible para mí. Esta herencia no es una recompensa, es un reconocimiento. No te la di porque la necesitaras. Te la di porque te la ganaste cada día que seguiste adelante, incluso cuando nadie te aplaudió. Tu voz importa, Maddie. No dejes que nadie te la vuelva a arrebatar. Con cariño, abuelo. Me senté en el suelo durante lo que parecieron horas, aferrada a esa carta como si fuera la vida misma. No se trataba del dinero. Se trataba de que por fin me vieran. Y ahora tenía que tomar una decisión, volver a callar o luchar por lo que siempre había sido mío. Regresé de la cabaña con algo que no había sentido en años, claridad. La carta del abuelo me ardía en el bolsillo como un arma secreta, no de venganza, sino de verdad. Y no iba a guardarla más tiempo. Al volver a la ciudad, llamé a la abuela. Contestó al primer timbre. ¿Encontraste la carta?, preguntó, como si ya lo supiera. Sí, dije con la voz entrecortada. Gracias. Guardó silencio un momento antes de responder. Tu abuelo quería que supieras que el amor puede ser silencioso, pero nunca debe ser invisible. Él te vio, Maddie, siempre. Fue entonces cuando me contó el resto. Al parecer,
Meses antes de que mi abuelo falleciera, mis padres intentaron presionarlo para que modificara el testamento. Argumentaron que Ryan lo necesitaba más y que yo, ya estaba bien. Incluso sugirieron que Ryan fuera el único beneficiario de la herencia de los nietos, excluyéndome por completo, pero mi abuelo se negó. Y no solo se negó, sino que tomó medidas legales para protegerme. Había una cláusula, oculta en lo más profundo del testamento, redactada discretamente con la ayuda de su abogado y su abuela. Esta estipulaba que cualquier persona que intentara manipular o redirigir los términos de la herencia perdería automáticamente su derecho. Era una cláusula irrefutable, ejecutable y devastadora para quienes intentaran contravenirla. Y ahora, me dijo la abuela, mis padres habían activado esa cláusula. Habían forzado demasiado. No solo recibiría mi parte completa, sino que el intento de mis padres de reasignar mi parte a Ryan ponía en riesgo su propia herencia. El abogado les había informado. ¿Su reacción? Rabia. Están furiosos, dijo la abuela. Pero no pueden deshacerlo. Los documentos son claros. ¿Y tu padre? Bueno, dice que nos pusiste a todos en su contra. Solté una risa amarga. Por supuesto. Pero entonces dijo algo que me dejó paralizada. Vamos a destituir a tu padre como albacea. El resto de la herencia la supervisaremos yo y el bufete. Es lo que tu abuelo quería si las cosas se ponían feas. Me senté de golpe. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba de pie. Por primera vez en mi vida, alguien de la familia había hecho algo más que decir que me apoyaba. Lo habían planeado, legalmente, deliberadamente, discretamente, y esa planificación ahora me salvaba de ser borrada. Aún así, las consecuencias no se hicieron esperar. Esa noche, mis padres aparecieron en mi apartamento sin avisar. Mi madre parecía llorosa, con el rímel corrido. Mi padre estaba rígido, con la cara roja y la mandíbula apretada. Tenías todo esto planeado, ¿verdad?, espetó. Manipulaste a la abuela. Envenenaste a tu abuelo en nuestra contra. No me inmuté. El abuelo tomó sus decisiones, y tú las tuyas. Mi madre dio un paso al frente, retorciéndose las manos. No hagas esto, Maddie. Solo céntrate. Ryan lo necesita. No, dije, con la voz más firme que nunca. Necesité una familia durante 28 años, y nunca la conseguí. Se quedaron paralizados. Entonces mi padre rió, una risa amarga y cruel. Bueno, dijo, espero que el dinero te mantenga abrigado, porque después de esto, ya no tendrás familia. Se marcharon y, por primera vez, no lloré cuando se fueron, porque me di cuenta de algo, no perdí a una familia esa noche. Perdí a personas que nunca me habían apoyado de verdad. Y finalmente defendí a la chica a la que pasaron años intentando silenciar. Los días transcurrieron en un silencio absoluto tras la partida de mis padres. Se acabaron los mensajes de texto furiosos, las llamadas, ni siquiera un correo pasivo-agresivo de mamá sobre lo triste que era ver a una hija tan consumida por la avaricia. Nada. Pero no estaba sola. La abuela llamaba a diario. Mis amigas me preguntaban cómo estaban. Y entonces, una tarde, justo cuando estaba a punto de salir a comprar comida, alguien llamó a mi puerta. Era Ryan. Lo miré por la mirilla durante un minuto entero. Parecía nervioso, con la mirada baja y las manos metidas en los bolsillos de su sudadera. Abrí la puerta. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. No dije nada, simplemente me hice a un lado y lo dejé entrar. No se sentó, simplemente se quedó de pie en medio de mi sala, como si no supiera dónde estaba. No sabía que iban a hacer eso, dijo finalmente, durante la lectura del testamento. No lo pedí. Pero tú tampoco los detuviste, respondí, tranquila, objetiva.
Se estremeció. Lo sé, dijo, y debería haberlo hecho. Nos quedamos en silencio. Luego, lentamente, sacó algo de su chaqueta, una copia de la carta del abuelo, la que mi abuela le había dado más tarde, al descubrir que estaba en una espiral. También me escribió una, dijo Ryan en voz baja. No fue tan cálida como la tuya, pero fue sincera. Me miró. Dijo que vio lo que habían hecho nuestros padres, que dejar que me moldearan según su legado había arruinado cualquier posibilidad de que me convirtiera en yo misma. No dije nada, todavía no. Me dijo que dejara de dejar que otros pelearan mis batallas, que madurara, que me disculpara y que arreglara lo que pudiera. Se me hizo un nudo en la garganta. Lo siento, Maddie, dijo Ryan, mirándome por fin a los ojos. No solo por lo de la herencia, sino por todo, por no haber dicho nada, por dejar que te dejaran de lado mientras yo me dejaba llevar. Siempre lo supe, en el fondo. Pero era más fácil ignorarlos que enfrentarlos. Ahí estaba, lo que pensé que nunca oiría. No fue una ruina total, sino un comienzo. Nos sentamos y hablamos durante horas, sobre las fiestas de cumpleaños que nunca tuve, la feria de ciencias a la que nunca asistieron, la exhibición que se perdieron, como a Ryan siempre le decían que era especial mientras que a mí me decían que era lo suficientemente fuerte como para hacerlo sola. Admitió algo que no esperaba, que ser la favorita tenía su propia prisión. Tenía tanto miedo de fracasar, confesó. Cada vez que me equivocaba, me encubrían, me pagaban, lo arreglaban. Pero nunca aprendí a mantenerme de pie. Tengo 25 años y nunca he tenido que ganarme nada. ¿Tú? Construiste tu vida ladrillo a ladrillo. Te envidio. Nos sentamos en silencio otra vez. Entonces Ryan dijo algo que me dejó sin aliento. Voy a volver a estudiar. Parpadeé. ¿Qué? Con mi parte de la herencia, dijo. Me matriculo en el colegio comunitario de al lado. Quiero estudiar diseño de software, quizá finanzas más adelante. Quiero construir algo propio por una vez. No lloré, pero sonreí, porque no era solo un plan, era romper con la rutina. Creo que el abuelo estaría orgulloso, dije. Ryan asintió. Sé que lo estaría. Y, por primera vez desde que éramos niños, nos abrazamos, no por obligación, sino por algo real, algo merecido. Han pasado 6 meses desde la lectura del testamento. Mis padres siguen sin hablarme. También han cortado el contacto con Ryan, culpándome por poner a su niño mimado en su contra. Dice que le duele, pero también se siente más ligero, como si por fin pudiera respirar. En cuanto a mí, he dejado de esperar su aprobación. En cambio, he estado construyendo algo nuevo. Usé parte de mi herencia para crear un pequeño fondo de mentoría para mujeres jóvenes en sectores con poca representación, chicas como yo a las que les decían que guardaran silencio mientras elogiaban a sus hermanos. Le puse el nombre de mi abuelo al fondo. También estoy en terapia de nuevo. Sanar es complicado, no lineal, pero estoy aprendiendo a desenredar la vergüenza que cargué durante años, a separar quién soy de quien me dijeron que fuera. ¿Y Ryan? Le va de maravilla en la escuela. Me envía capturas de pantalla de sus calificaciones, borradores de sus proyectos. A veces bromeo con él, ¿así que ahora eres el nerd de la familia? Se ríe cada vez. Empezamos una nueva tradición, domingos de hermanos, una vez al mes, sin teléfonos, sin padres, solo nosotros haciendo panqueques, saliendo a caminar, construyendo un vínculo que nunca tuvo la oportunidad de crecer. La abuela sigue siendo nuestro ancla. No deja de decirnos, ustedes dos están reescribiendo la historia. No se detengan ahora. Y tiene razón. Porque la familia no es solo sangre. Es elección. Son límites. Es verdad. Durante años, pensé que amar significaba callar,
encogerme para mantener la paz, sacrificar espacio para que alguien más brillara. Ya no. No solo heredé dinero. Heredé mi voz, y pienso usarla.